¿Sabías que estos videos históricos de YouTube, Instagram y TikTok están acumulando millones de vistas últimamente? Y lo mejor es que no son difíciles de hacer. Algunos canales de YouTube han pasado de 0 a 200,000 suscriptores en solo 5 meses porque estos videos son súper atractivos de ver. En este video, te voy a guiar a través de un proceso paso a paso sobre cómo crear estos videos históricos virales y al final de esto tendrás todas las herramientas y conocimientos para empezar a atraer vistas en todas las plataformas de redes sociales. Para hacer videos cortos históricos, vamos a seguir 6 pasos simples. El primer paso es elegir un hecho histórico. Así que primero necesitas seleccionar el tema o hecho sobre el que vas a hacer un video. Si ya has elegido un tema, eso es genial, pero si no lo has hecho, hay una increíble herramienta de inteligencia artificial que te ayudará a descubrir hechos ocultos sobre cualquier tema que desees. Solo haz clic en el enlace en la descripción y te llevará a gravity.com. Aquí solo mencionas las palabras clave de los hechos que quieres saber. Voy a ingresar Alejandro Magno, luego ingresa el número de hechos que quieres, digamos 10 y haz clic en crear contenido. Genial. Tenemos 10 hechos únicos que podemos usar para nuestros videos cortos. Ahora solo selecciona un hecho para el cual vas a crear un video. Una vez que hayas seleccionado el hecho, necesitamos hacer un guión para el video, así que vamos al segundo paso que es obtener el guión. Para ayudarte con eso, tenemos una herramienta en Gravity que puede generar un guión adaptado a tu tema en solo segundos. Así que volvamos a Gravity. Copia el tema que quieres. Voy a hacer un video sobre el liderazgo de Alejandro y luego busca guión para hechos históricos. Aquí pega el tema y haz clic en crear contenido. Como puedes ver, hemos obtenido el guión completo para el tema. También nos ha dado sugerencias de imágenes que podemos usar para nuestros videos. Una vez que tenemos el guión, vamos a obtener la narración, así que vamos al paso 3 que es generar la narración. Si tienes una voz increíble, puedes ir adelante y grabar una narración, pero una forma más rápida de hacerlo es con la ayuda de la inteligencia artificial. Vamos a usar una herramienta popular llamada ElevenLabs. Esta herramienta puede convertir cualquier texto en una narración de alta calidad en cualquier voz e idioma que desees. Para usar esta herramienta, solo haz clic en el enlace en la descripción y haz clic aquí e inicia sesión usando tu cuenta de Google. Una vez que hayas iniciado sesión, necesitas seleccionar la voz que deseas, así que solo haz clic en añadir voz, luego ve aquí y haz clic en biblioteca de voces. Aquí encontrarás diferentes voces para elegir, solo selecciona la que te guste. We have committed the golden rule to memory. Allow the world to live as it chooses. Haz clic en añadir al laboratorio de voces y haz clic en añadir voz. Ahora haz clic en crear, luego ve aquí y selecciona la voz que acabas de añadir. Ahora copia y pega el guión que obtuviste de Gravity. Haz clic en generar. Y nuestra narración está lista. Imagine ruling the world at the age of 20. Sounds like a crazy task? Así que puedes descargarla haciendo clic aquí y una vez que tengas la narración, necesitamos obtener los visuales para crear nuestro video, así que vamos al paso 4 que es generar los visuales. Para los visuales, vamos a usar Midjourney, es una herramienta paga, sin embargo, si buscas opciones gratuitas, puedes probar herramientas como Leonardo, Stable Diffusion, Lexica y Adobe Firefly. Si estás usando Midjourney solo haz clic en el enlace en la descripción y te llevará a midjourney.com. Ahora rápidamente inicia sesión y te llevará al panel para generar imágenes. Ahora solo escribe /diagonal imagine prompt e ingresa el prompt de la imagen aquí. Recuerda cuando Gravity generó el guión, también nos dio sugerencias de imágenes, bien, podemos usarlas como nuestro prompt de imagen aquí. Así que volvamos a Gravity, copia las sugerencias de imágenes y pégalas aquí. Como puedes ver, ha generado 4 imágenes diferentes, así que selecciona la que se vea mejor y descárgala.
De la misma manera, puedes usar Midjourney o cualquier otra herramienta de generación de imágenes por inteligencia artificial y generar imágenes para todas las demás líneas del guión. Una vez que hayas generado todas las imágenes, vamos a convertirlas en un video animado en 3D como este. Así que vamos al paso 5, que es convertir las imágenes en animaciones. Para hacerlo, vamos a usar una herramienta de inteligencia artificial llamada LeapPix. Así que solo haz clic en el enlace en la descripción y haz clic en probar gratis. Ahora solo regístrate usando tu cuenta de Google y llegarás a esta página. Para convertir esta imagen en un video, solo arrastra y suelta la imagen aquí. Selecciona el estilo de animación que deseas, ajusta la duración de la animación y puedes experimentar con estos ajustes para que se vea bien. Y una vez que hayas terminado, haz clic en exportar y haz clic en guardar. Ahora se descargará. De la misma manera, puedes convertir todas tus imágenes en videos animados como este. Una vez que hayas terminado, vamos al paso final donde vamos a combinar todos los clips de video para hacer un video completo. Para hacerlo, vamos a usar una herramienta de edición en línea llamada Did.io. Para ir a la herramienta, solo haz clic en el enlace debajo de este video y haz clic aquí. Ahora arrastra y suelta los clips de video y la narración, y se agregarán aquí. Ahora puedes reordenar las imágenes de acuerdo con el guión y una vez que hayas terminado, vamos a reproducir y ver el video. Imagine ruling the world at the age of 20. Sounds like a crazy task, but Alexander the Great was doing exactly that. Así que ahora hemos combinado el audio y el video. A continuación, vamos a añadir los subtítulos, así que solo vea subtítulos y aquí selecciona cómo deseas que se añadan los subtítulos. Voy a seleccionar auto y hacer clic en crear subtítulos. Y ahora si reproducimos el video. Imagine ruling the world at the age of 20. Sounds like a crazy task, but Alexander the Great was doing exactly. Puedes ver que se han añadido los subtítulos. Ahora si quieres cambiar el estilo, solo ve aquí y selecciona el estilo de fuente y el color que deseas. Imagine ruling the world at the age of 20. Sounds like a crazy task, but Alexander the Great was doing exactly that in 330. También puedes añadir algunas transiciones a cada video como esta. Para que todo el video se vea mejor, solo vea transiciones y encontrarás diferentes efectos de transición aquí, solo selecciona el que te guste y luego aplícalo a tu video. Ahora, una vez que hayas terminado, vamos a echar un vistazo. Imagine ruling the world at the age of 20. Sounds like a crazy task, but Alexander the Great was doing exactly that in 336 BC. In fact, by the time he reached 30, he had created one of the largest empires. Here's something utterly amusing. He named 20 cities after himself. Talk about a strong branding game, huh? And get this, his horse was so famous, it got its own city too. Everyone knows Alexander was a great tactician, but did you know he was severely dyslexic? However, that never stopped him from conquering the world. Indeed, every obstacle was merely a thrilling challenge for Alexander the Great. What's your great challenge today? El video se ve increíble, ¿verdad? Ahora para descargar este video, haz clic en Hecho, luego haz clic en Exportar y haz clic aquí. Luego haz clic en MP4 y el video se descargará en tu computadora. Ahora puedes subir esto a tu canal de YouTube y ver la reacción de la audiencia. Así que eso es todo, chicos. Así es como puedes crear un video histórico viral usando inteligencia artificial. He dado los enlaces a todas las herramientas en la descripción a continuación, así que puedes ir adelante y empezar a crear tus videos. Si te gustó este video, dale un me gusta y asegúrate de suscribirte. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, cuídate. Adiós.